Que Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Aquí viene el pastor. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones a toda la tropa, a todo el cuerpo de Cristo, todo aquel que está escuchando, está mirándonos. Un saludo cordial, un abrazo sincero de todo corazón a cada familia, a cada hogar que está llegando ahora en este momento esta transmisión. Nos bendice gran manera compartirle un trozo de la palabra de Dios y una bendición orar para siempre, para nosotros orar por todo aquel necesitado, por todo, bendiciones para todo. Prepara tu corazón, dispón ahora tu corazón, tu sentido para que puedas recibir una palabra de bendición. O sea, estamos diseñados para bendecir, hablar vida, bendición, decretar con autoridad gubernamental que el cielo nos da a través de la sangre del Cordero de Dios inmolado. Bendito sea ese nombre, para hablar vida y bendición. Le bendecimos. Prepara tu corazón. Esto está bueno hoy. Yo creo que estos tiempos Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo tengo muchas amigas, que no voy a decir nombre, que a veces me hablan y me dicen: ay, ya no aguanto a los muchachos, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi esposo, ya nos aguantamos. Pero yo pienso que hoy Dios nos lo permite todo y tiene un propósito eterno. Yo creo que yo amo cada día más a mi familia, a mi madre. He valorado más estos tiempos de encierro y te amo más, pastor. Cada amén. Día te amo más. Amén, amén. Eso cada día te amo más. Santo. Cada día, si estaba enamorada, ahora estoy más enamorada todavía de Dios, porque hemos tenido unos tiempos con el Espíritu Santo gloriosos y hemos estado estudiando la palabra. Y yo quiero enfocarme un poquito en el libro de Samuel, como la historia de David. Y me impactó tanto lo que vivió, lo que le sucedió, lo que aconteció. Wow, guerrero, ¿verdad? Esforzado, valiente. ¿Cómo fue él menospreciado, verdad? Así es. Amén. Que no estaba al alcance de sus hermanos, tal vez. Que los papás lo veían como, o la gente, ¿no, pastor? En realidad, o sea, él era el hermano menor de la familia, ¿no? Eso lo sabemos. Y es una vida, él crece en una vida, una familia donde de alguna manera era como el pequeño, el más pequeño de la casa, del hogar, ¿verdad? Y tenía sus quehaceres, tenía sus cosas que hacer, pero de alguna manera sus padres, su propio padre, o sea, se concentraba más, ¿sabes? En los guerreros, porque literalmente eran guerreros, peleaban en el ejército de Saúl, sus demás hermanos, ¿verdad? Y entonces ahí nace toda esta historia, una historia muy hermosa, muy tremenda, donde sabemos, ¿no? Lo que conocemos, o sea, conocemos la historia de que fue sorprendente, o sea, de que Dios eligió a David como rey. Pero cuando Dios te elige, pastor, o sea, no hay ningún impedimento, porque Dios lo hace. O sea, yo me imaginaba y platicaba con el pastor y decíamos, o sea, cuando David se imaginó que él iba a ser un rey, que lo escogió el Señor. Cuando Dios te escoge para algo, o sea, se va a llegar a cabo, ¿verdad, pastor? Amén. Y Dios lo diseñó. Cuando nosotros íbamos a pensar que dos naciones tan diferentes como Cuba y México iban a estar juntos, jamás me lo hubiera imaginado, pero Dios escogió eso. Amén. Entonces vemos la vida de David, cómo pasó, cómo lo que pasó David fue impresionante. Pero yo me quiero ir más después de lo que pasó con Betsabé. Les invitamos a que lean la Biblia, que vean esta historia desde el principio. La historia de Aitofel, que fue el abuelo de Betsabé. Y yo me ponía a pensar y yo le compartí a mi esposo y le decía, ¿cómo es posible que ese hombre no perdonó? Y él era un hombre que tenía mucha autoridad, pastor. Era el consejero de David, ¿verdad? Entonces, y yo digo, wow, o sea, ¿cómo puede una persona que tiene autoridad y poder manipularte, se podría decir? Se podría decir manipular. Estamos platicando, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona? Y él nunca perdonó a David.
Leo la cita que me dice. Sí. Segunda Samuel 17, verso del 1 al 4, leemos. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Fíjate cómo tenía el poder ese hombre sobre el reinado, ¿verdad, pastor? A pesar de que él nunca perdonó por lo que hizo David. David pecó. David, mi esposo me decía que uno de sus favoritos de la historia de toda la Biblia era David, pero decía lo cubano, apretó a David con que mató al esposo de Betsabé, ¿no? Entonces vemos en la historia y vemos que realmente no había perdonado. Él quería destruir a David. Quería todo, y todo lo que pasaba con David y sus hijos, a él le agradaba, pastor. O sea, él decía, qué bueno que o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Porque leemos en la Biblia y te puedes imaginar una historia bonita, porque la Biblia es una historia hermosa, y te puedes imaginar, y que dice, o sea, todo lo que le pasaba a David, decía, qué bueno que le pase a esto, qué bueno, mira, los hijos, todo lo que le pasó a sus hijos, todo lo que le ocasionaba después del pecado, después de la puerta que abrió, tal vez que abrió David con Betsabé. Entonces yo creo, y yo decía, yo le platicaba a mi esposo, yo sí me explicaba muchas cosas, y me decía, ¿cómo hay personas tal vez todavía en este mundo que no perdonan y te quieren destruir? Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no quiere que llegue a cabo, porque tiene una raíz de amargura. Es que en realidad, mira, analizando la vida de David, si nos ponemos a estudiar, a analizar la vida de David, no fue muy tan lejos de la vida de José. La Biblia está llena de que Dios hizo llamado a hombres y mujeres de Dios, pero con el llamado viene tu proceso. Junto con el llamado, o sea, David nunca se imaginó que iba a ser el rey de Israel, nunca, ni tampoco él lo andaba buscando, ni tampoco él lo deseaba, ni él se lo pidió nunca a Dios. La Biblia no recoge que él le pidiera eso a Dios. Sencillamente David era un adorador genuino. ¿Cuál era la condición de David? Un adorador. David estaba pastoreando las ovejas. David no era relevante en la nación de Israel, ni siquiera peleó con Saúl. Estoy hablando antes de que en los principios, cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre. Él no, sencillamente era un pastor de ovejas. Pero que es tremendo como la Biblia recoge de esto, quedó, o sea, para siempre en la Biblia dice que él era el dulce cantor de Israel. O sea, un hombre que cuando lo analizamos, un hombre que cometió errores, y grandes errores de muerte. Así es. Un hombre que a su escolta, uno de sus mejores soldados, ¿verdad? De sus mejores soldados de la guardia de él, mandó a matarlo, a ponerlo en la primera línea de combate, para quedarse, o sea, con su esposa, luego del error que le había cometido. O sea, cuando usted viene a ver, David era un asesino. David cometió un asesinato. Eso es matar a alguien. Pero mira esto, David, yo le decía a mi esposa, es tremendo cómo David tenía un secreto, tenía una clave, un código. Y el código era de adorador. O sea, a pesar de que él se equivocó, él cometió ese error, ¿verdad? Él cometió ese error, pero él sabía que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Es por eso que él empieza a adorar, y él se humilla y va a la presencia, al altar de Dios, a la presencia, a donde estaba la presencia de Dios, y empieza en ayuno, cae en ayuno, o sea, hace ayuno y no quiere comer nada, y adorando, y Dios decide quitarle la vida a su hijo, ¿verdad? Cuando Dios decide quitarle la vida a su hijo, una vez que ya Dios decide esto, que le da por la voz del vocero, por el profeta, ¿no? El profeta le dice, o sea, es como tremendo. Él dice, ¿sabes qué? Voy a comer ya, porque Jehová dijo, bendita sea la voluntad de Dios, y Jehová lo dijo ya.
Y es un hombre que, a pesar de que sabe que se equivocó, cometió errores, nunca dejó de adorar, nunca dejó de entregar su corazón contrito y humillado a Dios. Un corazón de adorador. Para mí, mi respeto, David tenía un corazón de adorador. Adorador en todos los tiempos, y no porque precisamente él podía quizás verse enojado porque Dios decidió quitar la vida a su hijo, pero él sabía que si Jehová lo dispuso y si Jehová lo dijo así, bendito sea Jehová. Aleluya, bendito sea Dios. Muy interesante la vida de David como tal, y es muy similar también a la de José. Mire esto, ¿ves? Dios le da el sueño a José y le da la visión, el sueño y va así, ve las 12 gavillas postrándose a la gavilla de él y así. Pero nunca se imaginó José que iba a pasar por lo que tenía que pasar, ¿verdad? Que iba a ser vendido por sus hermanos. Nunca se imaginó José que iba a pasar el proceso por el cual tenía que pasar. Debía pasar hasta que llegó a Egipto, y allí todos saben la historia, donde estuvo en el calabozo, estuvo dentro del calabozo, pero estaba adorando. José estaba en la presencia de Dios. Y podíamos decir, ¿sabes qué? Dios se apartó de José. ¿Dónde estaba Dios si permitió que José fuera a dar al calabozo? ¿Dónde estaba Dios si permitió que sus propios hermanos lo vendieran? ¿Dónde está? Podemos hacernos esa pregunta. Quizá en estos tiempos, ¿dónde está Dios? Alguien puede decir que permite que suceda todo esto que está aconteciendo, ¿verdad? Si Dios es un Dios de amor, ¿dónde está Dios? Pero lo cierto es que Dios tiene el control de todas las cosas y sobre todas las cosas. Él es alfa y omega, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Y ese mismo Dios que usted y yo servimos sabe que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria postrera que ha de manifestarse en cada siervo y sierva de Dios que ha sido sellado con la promesa del Espíritu Santo para vida eterna, y su nombre está escrito en el libro de los cielos. Y aparte el propósito, el propósito de que Dios tiene designado para ti. O sea, no hay, el enemigo quería destruir a estos hombres de Dios. Así es. Quería destruirlos con familia, con no sé qué, con lo que tú quieras. Quería destruirlo, el propósito eterno, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan. Cuando Dios tiene un plan, un diseño, o sea, no hay poder, porque va contra la voluntad de Dios. Porque tal vez tú, como tú decías, David ¿qué se imaginaba que iba a ser el rey, verdad? Ni se imaginaba, tal vez no quería, no lo sé. Él estaba pastoreando sus ovejas, él estaba ahí, pero Dios sabía que él podía hacer, que él podía reinar al pueblo. Amén. Entonces, tal vez en estos tiempos Dios sabe que cada una de las personas tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Y que pueden hacerlo, aunque caigas, aunque tal vez te peques, aunque David pecó y David pecó horrible. Claro que cometió errores. Como todo ser humano, somos humanos. Pero mira esto. Errores. Mira esto, qué interesante, mira esto. O sea, como usted mismo decía, pastora, David nunca planificó ni nunca le pidió a Dios. La Biblia nos recoge que él le dijera a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser el próximo rey. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero. Heme aquí, yo quiero. Fue Dios quien lo escogió. Bendito sea Dios. Pero mire esto. David no calificaba a los ojos de los hombres en la tierra, en la nación de Israel. De hecho, sabemos que David ni siquiera estaba cuando Goliat, el gigante, ¿verdad? Reta al pueblo de Israel en aquel terreno de combate. Los reta, que nadie salió a dar la cara por el pueblo de Israel, nadie. Esos super guerreros reconocidos, dotados, con un currículo, con un historial, ¿verdad? Con medalla, con uniforme de guerrero, con un carisma, que sí, ese sí es un guerrero de Dios. O sea, nadie dio la cara. Y sencillamente aquel muchachito, que yo pienso que no excedía de 15 años, era un joven, ¿verdad? Según relata la Biblia, de hermoso parecer, o sea, era un joven. Y qué tremendo, pastora, como él dice, ¿qué es lo que dicen que van a dar al que derrote a Goliat? ¿Qué es lo que andan diciendo? Cuando todo un ejército estaba atemorizado por aquel gigante, por la especulación y por la habladuría de aquel gigante. Bendito Dios, todo un ejército calificado, nadie dio el paso. Aquel muchachito, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué, amado? Porque en el secreto de la intimidad Dios te va a revelar lo que ya
la victoria que ha de acontecer en los postreros días, amado. Tu victoria primera te es revelada en el secreto, en el misterio del secreto, cerrada la puerta, orando. Bendito sea Dios. Dios te va a revelar tu victoria antes que eche la pelea. O sea, dice la palabra de Dios que ante que nosotros, los hijos de Dios, echemos una pelea, ya Dios de antemano te dio la victoria. Pero lo importante es, la clave es creerlo, amado. Creerlo. Aquel muchachito que ni siquiera llegaba a la estatura de 1 metro, 2 metros, no sé, como los guerreros aquellos fuertes de primera clase, fue quien tumbó a Goliat, porque él tenía la convicción de que él sabía que había Goliat, al ejército del Dios vivo, del Dios de Israel, lo había desafiado. Bendito sea Dios. O sea, ¿quién es este gigante incircunciso que ha desafiado al ejército del Dios de Israel? Bendito sea Dios. O sea, qué tremendo cuando Dios escoge las cosas que no son para llamarlas como son, ¿verdad? Cuando escoge, porque servimos a un Dios, amado. Servimos a un Dios que a lo vil y menospreciado es lo que Él escoge. Él dice, ¿cómo? Espérate, ¿quién? Si me están creando una atmósfera, bendito sea Dios, de gloria de Dios, de honra de Dios, ¿verdad? Para lo que el hombre desecha, Dios dice, a mí me sirve. Yo no sé si yo era el único, bendito sea Dios, que cuando no teníamos a Cristo éramos desechados, ¿verdad? Y Satanás desecha todo lo que puede servir y humilla y aplasta. Y, o sea, esa es la misión y la función de Satanás. El Señor lo reprenda. Y que también, pastor, quiere el enemigo destruir. Quiere el enemigo destruir. ¿Cuántas veces quisieron destruir a David? Y sin embargo, o sea, Dios yo pienso que su propio rey Saúl. Su propio rey. Él estaba peleando a favor del rey Saúl, en el mismo ejército de Saúl. Así es. De hecho, las victorias que tuvo Saúl fue porque la presencia de Jehová estaba con David y en su casa. Y aparte le ayudaba. O sea, le ayudaba David fue ahí porque también le ayudaba a Saúl, y así mismo de todas maneras quería destruirlo. No, y en otras palabras, yo me imagino David diciendo, o sea, Saulito, mío, yo soy de los tuyos, mano. Se te olvidó quién tumbó a Goliat. Se te olvidó que, o sea, yo soy de los tuyos, hermano. Ya a mí no me interesa tu corona ni tu reinado, yo soy de los tuyos. Yo solamente quiero pelear a favor del Dios de Israel. Qué lindo es eso. Yo me imagino a David, o sea, tuvo que huir de la casa de Saúl, amado. Tuvo que huir, pero mire el corazón de David. Saúl le cayó en las manos a David en la cueva, aquella cueva, usted conoce la historia, donde David cortó el borde de la esquina del manto de Saúl. Y solamente por hacer eso, David se contristó en su espíritu. Fíjese, mire esto, amado. Porque dijo, o sea, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Lo amaba. Bendito sea, Dios me guarde. Los compañeros de milicia, los soldados le decían, hoy he entregado el Dios de Israel a tu enemigo en tus manos, mátalo. Hoy te está ahí, dice, tranquilo, papá, que no seré yo quien levante la mano contra ese hombre. Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido, porque aquí hay un Dios de justicia que nada se le va inadvertido delante de sus ojos, porque Dios sigue siendo Dios de justicia, centrado en tu trono, ¿verdad? Bendito sea Dios, a Él sea toda gloria, honra, alabanza. Y entonces David pudo haber cortado matado a Saúl, pero no lo hizo porque su corazón no era como el de Saúl. Bendito sea Dios. Él se contristó con solamente cortar el borde de la esquina de su manto, porque él sabía que si hay algo que tiene poder, si hay algo que Dios va a demandar, es que tú quieras cortar en la esquina de un manto. Así es. Bendito sea de Dios. Aleluya, amado. Dios nos guarde de eso. Por eso bendecimos en este momento todo manto. Amén. Porque todo aquel que está escuchando, usted tiene un manto. Amén. Ese niño que tiene cargado en sus piernas de 2, de 3, 4, 5 años, si usted no lo sabe, porta un manto también de Dios. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Mentira. Vamos a la palabra de Dios, te lo voy a comprobar. Cuando vino, bendito sea Dios, ¿verdad? María, embarazada,
Cristo en su vientre, traía al Hijo de Dios en su vientre, que se acercó a la madre de Juan el Bautista, también ella con Juan el Bautista en su vientre. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el bebé Juan el Bautista en el vientre de su madre saltó cuando se acercó María. Cuando se acercó María con el Hijo de Dios en su vientre. Dice que saltó Juan el Bautista en el otro vientre. ¿Por qué? Porque un manto superior a él, al que estaba ahí, se había acercado, el Hijo de Dios. O sea, hay poder en el manto, amado. Y no sé por qué, pero vamos a dejar que fluya el Espíritu Santo. Y tengo hasta ganas de predicar ahora. Bendito sea Dios. Está el profeta Elías, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Está el profeta Elías. Y cuando Elías va, aleluya, Eliseo, están Elías y Eliseo, que Dios, o sea, lo manda a buscar, a ungir al próximo profeta. Sabemos que está el profeta arando con yunte bueyes, ¿verdad? Sabemos esa historia. Llega y le pone el manto al profeta que estaba, o sea, arando en la yunte bueyes. Solamente él no le habló, le puso un manto en el hombro. ¿Y qué le dijo? Mi señor, espera solamente que me despida de mis padres. En otras palabras, o sea, a los cubanos te lo voy a decir, mijo, si yo no te he dicho nada, yo no te he hablado, como tú sabes que yo te he venido a hacer un llamado del cielo, porque solamente le puso el manto en el hombro. Si hay algo que va a hablar es un manto, amado. Todos tenemos manto. Un niño porta un manto. Dios puede usar a un niño para darte un rema, una palabra de Dios, porque Él no hace excepción de personas. Por eso que nuestro oído tiene que estar en espíritu. Bendito sea de Dios. Más de un hombre en la palabra de Dios decía: y estando yo en espíritu, vi el ángel de Jehová. Así, wow, estando en el espíritu para poder ver, escuchar y oír las cosas que vienen del espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y a Él sea toda gloria y honra. Así es. Y vemos, o sea, también nos vamos también, como decía el pastor, a David que estaba, y yo ya estaba tocado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, David no quería ni la corona de Saúl. Él no quería nada. Al contrario, él quería, o sea, quería agradarle al Señor, y aparte amaba a Saúl, pastor. Así es. Lo amaba. Así es. Él quería estar ahí. El Dios lo llevó ahí para ser usado, para que esos demonios se fueran de la vida de Saúl. Y él con una simple arpa y adoraba y cantaba y estaba ahí, los demonios se iban. Qué tremendo es. Y cómo hay en estos tiempos que yo no quería ser pastora. Yo tal vez tú no querías ser pastor. Pero Dios tenía un diseño, un plan que fue de Él, que vino del cielo. Y que ninguno lo buscamos, ni planificamos, ni nada. O sea, porque sus caminos no son nuestros caminos, ¿verdad? O sea, es Dios quien hace y decide y ordena y establece. Y qué tremendo. Decía algo ahorita, tú, pastora, que me tocó así el Espíritu Santo, así sentí, así un amor tremendo. David amaba incondicionalmente a Saúl. Bendito sea Dios. David amaba incondicionalmente a Saúl, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y a Jonatán, a su hijo. David lo amaba. ¿Sabe qué? David no se gozó cuando se enteró de que murió Jonatán y Saúl. David hizo silicio. David, su corazón se quebrantó, porque él sabía que sencillamente había sido Saúl, Jonatán no, había sido Saúl presa del enemigo, de un enemigo espiritual, ¿verdad? Pero él había luchado ahí, quería como un padre a Saúl. Bendito sea Dios. Tanto lo amaba, pastor, que te acuerdas lo que dice, que a su nieto, él lo mandó a buscar a ese niño que estaba Así es. Inválido, Así que es. estaba mal, y que dijo que mándenme a buscarlo. Tanto lo amaba a Saúl. Imagínate. Que él bien podía haber dicho: no, a mí qué, sí, si bastante daño me hizo ese hombre. Así es. Por eso, qué tremendo. Tremendo. Por eso dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Gracias, Señor.
Qué tremendo, amado, qué tremendo. Yo quiero, como nos falta, yo quiero tener ese corazón, aleluya. Amén. Yo quiero llegar allá, amado, gozarme con los que se gozan, Amén. llorar con los que lloran, aleluya. Amén, amén. Yo quiero Y alcanzar eso, amado. amar en estos Aleluya. tiempos, pastor, también. De amarnos unos con otros. Amén, aleluya. De que si te va bien, de que si el hermano está predicando, de que si el hermano Dios lo está usando, Gloria gloria a Dios. amado. Si la gloria es para Dios. Claro que sí. O sea, el grande es Él, familia. O sea, amén. Y somos de los mismos. yo soy de los tuyos, mijo. Como decía que Tu pelea no es conmigo, mi pelea no es contigo, mi pelea es con las huestes espirituales de maldad que operan en las legiones celestes. Bendito sea Dios. O sea, mi enfoque, ¿cuál debe ser? Concentrado en que yo tengo que gozarme con tu gozo, ¿verdad? Llorar con tu lloro, o sea, aleluya, para extender el reino de Dios, para alcanzar almas, vida. Amén. Qué tremendo. Que es hermoso la palabra de Dios, es hermoso en estos tiempos lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y la verdad, nosotros nos gozamos. Yo me gozo si una persona, si una mujer de Dios está siendo usada por el Espíritu Santo. Le digo a mi esposo, vamos a orar por esa persona, por esa mujer, por ese pastor, por ese apóstol. Porque déjame decirte que la palabra de Dios, como decía el pastor, me enseña a honrar los mantos de un profeta. En ese tiempo también veíamos cómo los profetas iban, pastor, y la gente decía, viene el profeta. Ahorita en estos tiempos no quiero echarle a ningún profeta, tengo muchos amigos profetas, Dios los bendiga, los amamos, pero en ese tiempo, como decías tú, temblaba la gente porque venía un profeta, porque te confrontaba con la palabra, ¿verdad? Amén. ¿Qué sucede? El problema es que, o sea, antes solamente tenían acceso a Dios, o sea, al de tú a tú, platicar, al acceso al trono de Dios, como decimos, ¿no? Era el rey de una nación. Eran los profetas y los sacerdotes. Así es. Eran estas tres personas. Nadie más hablaba con Dios, nadie más. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Los profetas, los reyes y los sacerdotes solamente. Entonces, el profeta de alguna manera era el que cuando se veía un profeta se veía wow, porque venía a corregir, a confrontar el pecado. Venía, o sea, así dice esto. Lo que pasa es que después vamos a estar hablando un poco más de lo profético, ¿no? No es el tema ahora. Lo que pasa es que toda profecía debe llevar edificación, consolación y restauración. En amor, usted puede corregir el pecado, usted puede señalar, usted puede decir, ¿sabes qué? Así dice Dios, esto así, lo que estás haciendo no, pero es en amor, porque tenemos y servimos a un Dios Amén. De amor. Pero nos vamos a lo que nos salimos del Amén. Sí. Respetaban al profeta. Yo honro a un profeta, yo honro a un apóstol, yo honro a un pastor. Amén. Aunque yo sea pastora hoy, aunque nos ungieron ya como pastores, yo honro a un niño. Tú sabes que a mí me gustan mucho los niños. Yo honro a un niño, yo honro a una sierva de Dios. ¿Sabe? Hay algo, pastor, que quiero aprovechar eso que me vino a la mente, ¿no? Y está interesante este tema. Hay algo que sucede que muchas personas, muchos hermanos caen en esto, o sea, lo hacen, ¿no? Esto no es para juzgar ni condenar a nadie. Aquí no estamos juzgando, estamos haciendo un debate de un tema, ¿ves? Súper interesante. Aquí estamos debatiendo. Y usted puede opinar, su opinión, poner ahí lo que usted entienda. Hay algo interesante. ¿Cómo puede suceder? Esto sucede. Sí, en pleno siglo que estamos, casi Cristo a las puertas de venir. Amén. Todavía hay gente que hace lo que le voy a decir ahorita. Por ejemplo, hay quien sí cree, no, yo honro a un pastor. Yo honro semanto, honro pastor, honro evangelista, honro maestro, eso sí, porque yo sí creo en eso. Pero yo no creo en el ministerio apostólico, yo no creo en los profetas. Ya los profetas, hay quien dice este disparate todavía. Me ha sucedido, amado. Me ha sucedido. He tenido el privilegio, por decir, de oír esas palabras que en conversaciones le estoy hablando a gente que para mí son hombres de Dios, mis respetos. Gente que han dicho eso, gente que llevan años, más años que yo en el evangelio. Y dicen, no, ¿sabes qué? Los profetas fueron hasta Juan el Bautista nada más. Y ya de ahí para acá ya no hay más profetas,
no recoge. No hay apóstoles. O sea, ojo con esto, amado. El ministerio es quíntuple. Amén. Y es constituido por Cristo, Amén. por Dios. A uno constituyó Dios apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia de Dios, del cuerpo Amén. de Cristo. Para edificar, mira, no para destrucción. No. Edificar. ¿Qué quiere decir el diccionario? Según vamos al diccionario, edificar, construir, encima de, levantar, edificar. Para edificar, no destruir. Así es. Entonces, yo puedo estar caminando en una bendición media o cortada. Fíjate, no tiene que ver nada con la salvación. El que no crea en los 5 ministerios va a ser salvo. Puede que sea salvo. Yo no soy quien para decir nada. Así es. Pero estarás caminando en una bendición media. Despertemos. O sea, los 5 ministerios son vigentes, constituidos por Dios. Y existen hasta hoy. Así Bendito es. sea Dios, y permanecen todavía. Son constituidos por Dios. Entonces, si alguien está honrando a un pastor, un evangelista, y no cree en lo apostólico, no cree en lo profético, o sea, qué triste, qué pena me da por aquel que esté o aquella persona, ¿verdad? Porque no estará recibiendo una bendición total de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. O sea, es total. Es cuando Dios te bendice, dice, te voy a bendecir en grande. Entonces, pero Dios no va a ir en contra de su palabra, lo que está establecido por él mismo. Y yo no puedo caminar en total bendición. Cuando digo bendición, no estoy hablando de lo material solamente, sino en revelación de Dios, en revelación en espíritu y en lo natural, ¿verdad? Y, o sea, hay quien no cree en los 5 ministerios. Yo soy de lo que creo y opino, ¿no? O sea, de que los 5 ministerios portan un manto, de que los 5 ministerios son válidos aún en medio. Es que más que nunca ahora en estos tiempos. Claro, también sucede, o sea, como tengo un hermano, o sea, Pastor Giovanni, que Dios lo bendiga, como hay una enseñanza que el hermano Giovanni sacó, que es muy interesante, que le puso por título apostoliti. O sea, ahora también sucede lo contrario, todos los extremos son malos. Ahora todo el mundo quiere ser apóstoles, soy apóstol. O sea, hay señales, hay cosas que te dicen si eres un apóstol o no, lo dice la palabra de Dios. O sea, enviados, apóstoles enviados. O sea, hay señales, cosas que te dicen que evidencian a un profeta, a un apóstol, a un evangelista, o sea, a un maestro, o sea, y a un apóstol también. Por favor, o sea, eso va a ser evidente. Quien te mire fluir en el Espíritu Santo para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? O sea, es evidente, se va a saber, ¿verdad? No es de que ahora soy apóstol, yo me autoproclamo apóstol. ¿Por qué? Porque me gusta el nombre apóstol. Y pronto seré arcángel. Sí, ya no basta, hay quien no le basta el apóstol. Ahora se va a asumir otro sexto ministerio, lo que falta casi ya. Una herejía, arcángel, apóstol, no fulano. O sea, ¿dónde quiero llegar? O sea, hay hombres de Dios que los bendecimos esta tarde a todos. Los 5 ministerios, hablamos vida y bendición, a apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que están puestos para edificación de los santos de Dios, ¿verdad? Pero y puestos por Dios, pastor. O sea, el mensaje y puestos por Dios, amén. Como fue el rey David, puesto por Dios. Amén, son autoridades puestas, delegadas por Dios. Dios te puso, te constituyó, te plantó en un lugar como apóstol, pero Dios plantó a Pepito, a Felo, como profeta en ese lugar también, como maestro en ese lugar. O sea, aquí lo importante es darle gloria, honra, amén, honor, alabanza y exaltación al dueño de todo eso. Así es. Que se llama Jesucristo, Así amado. es. Bendito sea Dios. Entonces, también otra cosa que quiero compartir rápido, breve, esta tarde, ¿no? Que se está cayendo, a veces estamos cayendo, ¿no? En darle más tiempo a la obra, al llamado de Dios, a mi ministerio, ¿verdad? A esto, lo otro, que a la intimidad con Dios, que al secreto con Dios, que al secreto con el novio de la iglesia, ¿verdad? O sea, ojo con eso, amado, porque puede ser que te recargue, alguien se recargue mucho con toda la obra de Dios, y no decimos que eso es malo, está sirviendo a Dios, pero Dios dice, o sea, sí, pero estás tan ocupado en los dones, en los ministerios, en el llamado, en
en lo que estás construyendo, ¿verdad? Y ya casi no pasas tiempo conmigo en la intimidad. O sea, ya no te conozco en la intimidad. Ojo, tenemos que hacer un equilibrio. Creo que este tiempo que estamos viviendo, Dios lo hizo como para un despertar de todo hijo de Dios, hija de Dios, buscando, bendito Dios, su presencia en la intimidad, adorando en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren, que le busquen, que lo hagan. Bendito sea Dios. Pues este es el pequeño mensaje. Teníamos otro, pero Dios nos lo cambió totalmente todo. Gloria a Dios, porque Él es así. Él lo puede hacer, Él puede dirigir y nosotros somos guiados por Él y lo hacemos para Él. Seguimos orando. Pon tu petición todos los días, 3 a.m. Los pastores Yalioski García, María Elena. Dios les bendiga, les amamos. Un fuerte abrazo.